¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús logró vivir con la plenitud del Espíritu Santo, irradiando en cada paso que daba? Imagínate experimentar esa cercanía con Dios en tu vida diaria, esa fuerza divina que te sostiene en cada momento y te llena de una paz inexplicable. Tal vez has sentido apenas un destello de esa presencia, o anhelas algo más profundo, algo que despierte tu corazón de una manera totalmente nueva. Si es así, estás en el lugar indicado. En este video, vamos a descubrir las aptitudes que atraen al Espíritu Santo, esas que tocan lo más profundo de su corazón y lo invitan a llenar cada rincón de nuestro ser. No se trata de perfección inalcanzable ni de fórmulas mágicas, sino de aprender a adoptar las disposiciones interiores que Él ama, las mismas que Jesús encarnó con humildad, compasión y entrega absoluta. Imagina el impacto que tendría vivir con esa misma gracia, con la certeza de que en cada instante el poder y la presencia de Dios te están respaldando. Si alguna vez has soñado con una relación más intensa con Dios, con sentir al Espíritu Santo como tu compañero de camino, quiero que te quedes conmigo en este viaje. Juntos aprenderemos cómo alinear nuestro corazón con los deseos de Dios y cómo esas aptitudes no solo transforman nuestra vida, sino que también nos llevan a reflejar la luz de Jesús en todo lo que hacemos. Jesús es el máximo ejemplo de lo que significa vivir lleno del Espíritu Santo. Desde su bautismo hasta su ministerio y sacrificio en la cruz, reflejó el carácter divino a través de sus acciones, palabras y actitudes. Analizando su vida, podemos identificar las aptitudes que lo caracterizaban como el Hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu. Quiero que cierres los ojos por un instante e imagines el siguiente escenario. Miles de personas reunidas, hambrientas y cansadas, tras un día de escuchar la enseñanza del Maestro. Con tan solo unos panes y unos cuantos peces, Jesús, movido por la compasión, da gracias al Padre y de manera milagrosa alimenta a todos hasta saciarlos. Juan 6:1-14. ¿Te das cuenta de la magnitud de este momento? Es uno de los ejemplos más sorprendentes del poder del Espíritu Santo manifestándose en la vida de Jesús. La lógica humana habría dicho: no hay suficientes provisiones para alimentar a tanta multitud. Pero Jesús, con la certeza de quién era su Padre y sostenido por la guía del Espíritu, convirtió la escasez en abundancia. Fue un milagro que no solo sació el hambre física de la gente, sino que también confirmó la autoridad divina de su llamado. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? Ese mismo Espíritu Santo que obró en Jesús está disponible para ti y para mí hoy. Tal vez te preguntes: ¿cómo es posible que algo tan grande pueda suceder en mi vida? ¿De verdad puedo experimentar milagros que vayan más allá de mis capacidades? La respuesta es sí, si estás dispuesto a alinear tu corazón con la voluntad de Dios y a adoptar las mismas actitudes que Jesús reflejó: humildad, obediencia, compasión y dependencia total del Padre. Porque la grandeza del milagro no estaba en la cantidad de panes y peces, sino en la disposición de Jesús para confiar en el poder de Dios, aun cuando todo parecía insuficiente. Quiero dirigirme directamente a ti ahora. Imagina ver situaciones imposibles transformarse ante tus ojos, ver cómo Dios obra en aspectos de tu vida que te parecían perdidos o inalcanzables. No es un sueño inalcanzable, es la consecuencia de una relación íntima con el Espíritu de Dios, porque cuando decides rendirte a su guía, cuando te dispones a escuchar su voz y a vivir conforme a su voluntad, el cielo se abre y cosas poderosas pueden suceder. En este video, vamos a profundizar en las aptitudes que podemos adoptar para que el poder del Espíritu Santo obre en nosotros con la misma fuerza con la que obró en Jesús. Te prometo que, si pones en práctica lo que aprenderás aquí, no solo verás cambios en tu vida, sino que experimentarás una cercanía con Dios tan real que los milagros y las bendiciones se volverán parte natural de tu caminar de fe. Aptitud número 1. La humildad. Si hay una virtud que atrae con fuerza la presencia del Espíritu Santo, es la humildad. La humildad no es una simple actitud de modestia externa ni una falsa apariencia de sencillez. Es una disposición profunda del corazón que reconoce la grandeza de Dios y la propia necesidad de Él. Es despojarse del orgullo, del yo, de la autosuficiencia y depender completamente del Señor.
La humildad crea un espacio en el alma donde el Espíritu Santo puede habitar sin restricciones, porque Dios se complace en derramar su gloria sobre los que reconocen su necesidad de Él. La Escritura es clara al mostrar la conexión entre la humildad y la presencia de Dios. Isaías 57:15 lo dice con contundencia: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita en corazones llenos de orgullo, porque el orgullo es una barrera contra su presencia. En cambio, Él mora con los humildes, con aquellos que reconocen su fragilidad y se rinden ante su majestad. La humildad es el terreno fértil donde el Espíritu Santo puede obrar, guiar, enseñar y manifestar su poder. Jesús, siendo el Hijo de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en carne, encarnó la humildad de manera absoluta. No solo enseñó sobre la humildad, sino que vivió completamente sometido a ella. Desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz, cada aspecto de su vida reflejó una actitud de rendición, servicio y dependencia total del Padre. Desde el momento en que Jesús vino a este mundo, lo hizo en humildad. No nació en un palacio, no fue recibido con honores humanos, sino que vino al mundo en un pesebre, entre la sencillez y lo despreciable a los ojos de los hombres. Desde el principio, su vida fue una demostración de que la grandeza en el reino de Dios no se basa en poder humano, sino en la humildad. Pero su humildad no solo se manifestó en su nacimiento, sino a lo largo de todo su ministerio. Jesús nunca buscó exaltarse a sí mismo. No usó su poder para beneficio propio, ni buscó reconocimiento ni gloria terrenal. En cambio, se rebajó voluntariamente para servir a los demás. Uno de los momentos más impactantes de su humildad ocurrió en la última cena, cuando tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:14-15 dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Aquí, el Rey de Reyes asumió la posición de un siervo, haciendo la tarea más baja de un esclavo. No lo hizo como una simple enseñanza moral, sino para mostrar que en el reino de Dios, el camino hacia la grandeza es el camino de la humildad. Jesús también mostró su humildad en su total dependencia del Padre. Nunca actuó por iniciativa propia, sino que siempre se sometió a la voluntad de Dios. En Juan 5:30 declaró: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Aquí vemos que la humildad no es solo una actitud externa de mansedumbre, sino una realidad interna de total rendición. Jesús, aunque era Dios en la carne, nunca se aferró a su divinidad, sino que dependió completamente del Padre. Y debido a esa humildad absoluta, el Espíritu Santo reposó sobre él sin medida. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que ya está lleno de sí mismo. Jesús nos mostró que la humildad es la clave para recibir el Espíritu en plenitud, porque un corazón humilde es un corazón vacío de orgullo y lleno de disponibilidad para Dios. En Filipenses 2:6-9, Pablo describe cómo Jesús encarnó esta humildad de manera absoluta, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la esencia de la humildad, despojarse de todo derecho personal para someterse completamente a Dios. Y debido a esta humildad extrema, Jesús fue exaltado y recibió el nombre sobre todo nombre. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos aprender que la humildad es el camino para atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando nos rendimos ante Dios, cuando dejamos de depender de nuestra propia fuerza y nos vaciamos de orgullo, entonces el Espíritu Santo puede llenarnos completamente. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad, en la rendición y en el servicio. Si queremos atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, debemos seguir su ejemplo.
A continuación, exploraremos 3 prácticas fundamentales que Jesús vivió a la perfección y que nos ayudarán a cultivar un corazón humilde y lleno de la gloria de Dios. 1. Servir a los demás sin esperar reconocimiento. Jesús no solo enseñó sobre el servicio, sino que lo vivió en su máxima expresión. En un mundo donde los líderes buscan ser servidos, Él se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Este acto, que era la tarea más baja de un esclavo, nos revela que la humildad verdadera no solo se expresa con palabras, sino con acciones concretas. Cuando Jesús tomó la toalla y lavó los pies de sus seguidores en Juan 13, 14 a 15, dejó un mandato claro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el Señor nos enseña que la verdadera humildad no busca reconocimiento ni recompensa. Servir con humildad significa hacer el bien, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando nadie lo agradece. El Espíritu Santo es atraído por aquellos que sirven con amor sincero, porque Dios se complace en los corazones que reflejan el carácter de Cristo. ¿Cómo aplicarlo? Busca oportunidades diarias para servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Ayuda a alguien en necesidad, haz un favor sin anunciarlo, escucha con paciencia a quienes te rodean. Sirve con un corazón sincero, y la presencia del Espíritu Santo llenará tu vida. 2. Rendirse completamente a la voluntad de Dios. La humildad verdadera no solo se expresa en el servicio a los demás, sino en la rendición total a la voluntad del Padre. Jesús vivió con un propósito claro: hacer la voluntad de Dios en todo momento, sin importar el costo. En Juan 5 y 30, Jesús declaró: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Aquí vemos que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, nunca actuó por iniciativa propia, sino que se sometió completamente al Padre. Esta actitud de dependencia absoluta es el reflejo más puro de la humildad. El momento más impactante de su rendición ocurrió en Getsemaní, cuando enfrentó el doloroso destino de la cruz. En su humanidad, sintió el peso de lo que estaba por venir, pero su humildad lo llevó a decir: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta es la esencia de la humildad: ceder nuestro control, dejar de aferrarnos a nuestra propia voluntad y confiar en Dios completamente. Un corazón que se rinde a Dios sin condiciones es un corazón que atrae la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicarlo? Cada día entrega tu vida y tus planes a Dios. Antes de tomar decisiones importantes, busca su dirección en oración. Aprende a confiar en Él, incluso cuando las cosas no suceden como esperas. La verdadera humildad se manifiesta en un corazón que dice: «Señor, no mi voluntad, sino la tuya». 3. Vivir en mansedumbre y sin orgullo. Jesús, siendo Dios en carne, tenía toda la autoridad y el derecho de exaltarse, pero en lugar de ello, eligió la mansedumbre. No buscó imponer su poder ni demostrar su grandeza con arrogancia. Al contrario, vino como un siervo y se acercó a los más débiles, a los despreciados, a los pecadores. En Mateo 11:29, Jesús nos invita a imitar su carácter. «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí nos enseña que la humildad no es solo una actitud externa, sino una postura interna del corazón. Un corazón humilde no busca la atención, no se siente superior a los demás, no responde con ira ni con orgullo. La mansedumbre es el reflejo de una vida llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu no puede habitar en corazones soberbios y autosuficientes. Jesús mostró esta humildad incluso cuando fue humillado. Cuando lo insultaron, no respondió con ira. Cuando lo golpearon, no devolvió el golpe. Cuando lo crucificaron, oró por aquellos que lo mataban. La verdadera humildad no se defiende a sí misma, sino que deja todo en manos de Dios. ¿Cómo aplicarlo? Examina tu corazón y elimina todo rastro de orgullo. No busques reconocimiento por lo que haces, ni trates de demostrar tu valor a los demás. Sé paciente con quienes te ofenden y responde con amor en lugar de ira.
Aprende a confiar en Dios en lugar de defenderte por ti mismo. Aptitud número 2. La santidad. Si hay algo que atrae poderosamente la presencia del Espíritu Santo a la vida de una persona, es la santidad. La santidad no es simplemente una conducta moral elevada, ni un conjunto de reglas que alguien sigue con rigidez. La santidad es una actitud del corazón, una separación total del pecado y una dedicación absoluta a Dios. Es vivir en un estado de pureza que permite que el Espíritu Santo repose y fluya en nosotros sin obstáculos. Es, en esencia, reflejar el carácter mismo de Dios, porque como dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. La santidad no es opcional para aquellos que desean la plenitud del Espíritu. Dios no puede habitar en lo impuro, ni derramar su presencia donde el pecado es tolerado. La Escritura es clara cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esto significa que solo aquellos que buscan una vida santa pueden experimentar la manifestación plena de la gloria de Dios. No se trata de una perfección humana inalcanzable, sino de un compromiso continuo de vivir separados del mundo y consagrados a Él. Jesús es el modelo supremo de santidad. No solo vivió sin pecado, sino que su vida entera estuvo consagrada a hacer la voluntad del Padre. Desde su juventud, mostró un corazón íntegro y apartado para Dios. Cuando tenía solo 12 años, ya dejó claro su propósito al decir, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Su vida nunca estuvo dividida entre el mundo y Dios. Su corazón era completamente santo, completamente rendido. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró que la santidad no era solo ausencia de pecado, sino una total consagración al Padre. No permitía que nada contaminara su relación con Dios, ni siquiera las expectativas humanas. En Juan 8:46, desafió a sus opositores con una pregunta contundente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo acusarlo porque su vida era intachable, su caminar era puro, y su comunión con el Espíritu Santo era perfecta. Pero lo más asombroso es que su santidad no solo lo mantenía en comunión con el Padre, sino que también era la razón por la que el poder del Espíritu Santo operaba sin medida en él. Juan 3:34 nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, la plenitud del Espíritu en la vida de Jesús estaba directamente relacionada con su santidad. Dios le confió unción sin límites, porque no había en él nada que interrumpiera el fluir del Espíritu. Cuando miramos nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿qué tanto anhelamos la presencia del Espíritu Santo? Porque si realmente lo deseamos, la santidad debe ser nuestra prioridad. No podemos vivir en el pecado y esperar que su gloria nos llene. No podemos jugar con lo impuro y pretender que Dios habite en nosotros con poder. La santidad es un imán para el Espíritu Santo, porque Él es santo por naturaleza. Donde hay pureza, su presencia desciende. Donde hay contaminación, su presencia se aparta. Por eso, Jesús enseñó a sus discípulos a vivir en santidad, no como una carga, sino como un deleite. En Mateo 5:8 dijo, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esto significa que quienes buscan una vida santa tienen acceso a la presencia de Dios de una manera que otros no experimentan. Jesús no solo predicó esto, sino que lo vivió. Por eso, cada vez que se apartaba a orar, los cielos se abrían. Por eso, cada palabra que pronunciaba tenía poder. Por eso, cada milagro que realizaba manifestaba la gloria de Dios. Hoy la invitación de Dios para nosotros es clara: sed santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. No se trata de perfección inalcanzable, sino de un corazón completamente entregado a Dios. Se trata de decidir cada día apartarnos del pecado, rechazar todo lo que contamina y vivir en una constante búsqueda de su presencia. Si queremos atraer el Espíritu Santo a nuestra vida, debemos hacer de la santidad nuestra prioridad. Cuando elegimos caminar en pureza, el cielo se abre, la comunión con Dios se intensifica y su Espíritu nos llena sin medida. Si queremos atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, debemos comprometernos con un camino de santidad.
La santidad no ocurre por accidente, ni es el resultado de un esfuerzo momentáneo. Es una práctica diaria, un estilo de vida que se cultiva con disciplina y rendición continua a Dios. Jesús, como el modelo perfecto de santidad, nos mostró cómo vivir una vida completamente separada del pecado y entregada a la voluntad del Padre. A través de su ejemplo, podemos aprender 3 prácticas esenciales para cultivar la santidad y atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida. 1. Un corazón conectado a Dios. Una de las prácticas más evidentes en la vida de Jesús fue su comunión constante con el Padre. Desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, Jesús apartaba tiempo para estar a solas con Dios. No importaba cuán ocupado estuviera o cuántas multitudes lo siguieran, siempre priorizaba la oración y la intimidad con el Padre. En Marcos 1:35 vemos un ejemplo claro de esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este hábito de buscar a Dios en lo secreto era la fuente de su poder, su dirección y su santidad. La intimidad con el Padre lo mantenía alineado con su voluntad y libre de cualquier distracción que pudiera contaminar su corazón. Si queremos cultivar la santidad, necesitamos seguir este mismo ejemplo. No podemos vivir una vida santa sin estar conectados con Dios. La oración y el tiempo en su presencia nos fortalecen para resistir la tentación. Nos purifican de todo lo que quiera alejarnos de Él y nos llenan con su espíritu. Cuando pasamos tiempo con Dios en oración y en su palabra, nuestra mente es renovada, nuestros deseos son transformados y nuestro espíritu es fortalecido para vivir en pureza. Aparta un tiempo diario para estar a solas con Dios, no como una rutina vacía, sino como un encuentro real con Él. Busca su rostro en oración, lee su palabra y permite que su presencia transforme tu corazón. 2. La obediencia a la palabra de Dios. Jesús no solo conocía la palabra de Dios, sino que vivía de acuerdo con ella. Cada decisión que tomaba estaba fundamentada en lo que el Padre había establecido. No se dejaba llevar por emociones, opiniones humanas o deseos personales. Su estándar era la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. En Mateo 4:4, cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús respondió con una verdad fundamental. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos que su vida estaba completamente alineada con la palabra. No negociaba con el pecado ni justificaba lo incorrecto. La santidad de Jesús no era solo una actitud interna, sino un compromiso visible con obedecer a Dios en todo. Para nosotros, esto significa que debemos hacer de la Biblia la regla suprema de nuestra vida. No podemos aspirar a vivir en santidad si ignoramos la palabra de Dios. La Escritura nos enseña lo que es puro, lo que es recto y lo que agrada a Dios. Es nuestra guía para vivir en santidad y alejarnos de todo lo que nos contamina. Lee la Biblia diariamente y comprométete a vivir conforme a ella. No basta con conocerla, debemos aplicarla en nuestra vida diaria. Examina tu corazón y pregúntate, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios en cada área de mi vida? 3. Un corazón sin distracciones. Jesús vivió en el mundo, pero nunca se contaminó con él. Estaba rodeado de pecadores, pero el pecado nunca encontró cabida en su vida. Su santidad no significaba aislamiento, sino una vida de pureza en medio de la oscuridad. Nunca comprometió su relación con Dios por complacer a los demás o por ajustarse a las normas del mundo. En Juan 17:16, Jesús dijo acerca de sus discípulos y de sí mismo, «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Esto nos enseña que la santidad implica una separación, no física, sino espiritual. Significa que, aunque estamos en este mundo, no nos dejamos influenciar por su sistema de valores, sus placeres o su forma de pensar. Jesús no vivió conforme a los estándares humanos, sino conforme a los estándares de Dios. Para nosotros, esto significa apartarnos de todo lo que nos aleje de Dios. No podemos vivir en santidad si seguimos entreteniendo el pecado en nuestra vida. Debemos ser radicales al cortar con todo aquello que contamina nuestro espíritu: malas compañías, hábitos pecaminosos, entretenimientos impuros, pensamientos incorrectos.
La santidad requiere una decisión firme de alejarnos de lo que nos aparta de Dios. Examina tu vida y pregúntate, ¿qué cosas me están alejando de Dios? Si hay hábitos, relaciones o distracciones que afectan tu santidad, aléjate de ellas. No juegues con el pecado ni justifiques lo que sabes que desagrada a Dios. Vive separado para Él. Aptitud número 3. Amor incondicional. Si hay una cualidad que define el corazón de Dios y atrae la plenitud del Espíritu Santo, es el amor incondicional. Este amor que no conoce barreras, que no se limita por las fallas humanas, que no se detiene ante el rechazo, es la esencia misma de Dios. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y aquellos que anhelan su presencia deben reflejar ese amor en cada aspecto de su vida. El amor incondicional no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial. Es un compromiso profundo, una decisión de amar sin importar las circunstancias. Es un amor que da sin esperar nada a cambio, que perdona sin límites, que extiende la mano incluso a quienes lo han traicionado. Y nadie encarnó este amor mejor que Jesús. Desde el inicio de su ministerio hasta su último suspiro en la cruz, Jesús mostró un amor que rompía todas las barreras humanas. No solo amó a quienes le seguían, sino también a los rechazados, a los despreciados, a los pecadores, a sus propios enemigos. Amó con un amor tan puro y tan profundo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Jesús no solo habló del amor, Él vivió el amor. Cada encuentro, cada palabra, cada milagro era una expresión tangible del amor incondicional de Dios. No hubo persona demasiado pecadora, demasiado rota, demasiado indigna para recibir su amor. En Juan 15:12-13, Jesús dejó claro cuál era la medida de este amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí no nos habla de un amor superficial o condicional. Nos habla de un amor dispuesto a darlo todo, incluso la vida misma. Primero, amó a los pecadores sin juzgarlos. La sociedad de su tiempo estaba dividida entre justos y pecadores. Los fariseos despreciaban a los marginados, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas. Pero Jesús rompió con esos esquemas humanos y los abrazó con un amor que nadie les había mostrado antes. Cuando trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, los religiosos esperaban que la condenara. Pero Jesús, con un amor que transformaba, le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. No la rechazó, no la humilló, no la despreció. La amó con un amor que la restauró. Así era Jesús. Se sentaba a la mesa con los despreciados, con los que nadie quería. No para aprobar su pecado, sino para sanar sus corazones. Él veía más allá de los errores y miraba lo que podían llegar a ser en Dios. 2. Mostró compasión por los marginados y rechazados. En una cultura donde los enfermos eran considerados impuros, donde los leprosos eran aislados y donde los pobres eran ignorados, Jesús se acercó a ellos con amor y compasión. Cuando un leproso vino a él y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. La respuesta de Jesús fue inmediata. «Quiero, sé limpio». Mateo 8:3. No solo lo sanó, sino que lo tocó. Algo que nadie hacía porque la lepra significaba exclusión total. Pero el amor de Jesús no se detuvo ante la impureza. Él tocó lo que nadie quería tocar. Amó a los que todos despreciaban. Ese mismo amor sigue disponible hoy. Un amor que no te juzga por tu pasado, que no te rechaza por tus errores, que te mira con ternura y te dice, quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero abrazarte. Tercero, amó incluso a sus enemigos y los perdonó. El amor incondicional de Jesús alcanzó su punto máximo en la cruz. Allí, en el momento de mayor sufrimiento, mientras era humillado y crucificado injustamente, Jesús no respondió con ira ni con rencor. En lugar de maldecir a sus verdugos, pronunció las palabras más impactantes de amor y perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginarlo? Perdonando a quienes le estaban clavando en la cruz, amando a quienes lo escupían, orando por quienes se burlaban de él. Este es el amor que transforma el mundo, un amor que no depende de cómo te traten, un amor que elige bendecir en lugar de maldecir, que elige perdonar en lugar de guardar rencor. Este es el amor que atrae la presencia del Espíritu Santo.
el amor como llave para la plenitud del Espíritu. El Espíritu Santo no puede habitar en corazones llenos de odio, amargura o egoísmo. Él reposa en corazones llenos de amor. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:35. La mayor evidencia de una vida llena del Espíritu Santo no son los dones, no son los milagros, es el amor. Si queremos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, debemos aprender a amar como Jesús amó, a amar sin condiciones, a amar sin esperar nada a cambio, a amar incluso cuando es difícil. Cuando un corazón se abre para amar con este amor, el Espíritu Santo viene y lo llena con su gloria. Porque donde hay amor, allí está Dios. Si queremos reflejar el corazón de Dios y vivir en la plenitud de su Espíritu, debemos cultivar este amor en cada aspecto de nuestra vida. Aquí te presento 3 prácticas esenciales que te ayudarán a desarrollar este amor incondicional, basadas en la forma en que Jesús amó a cada persona que encontró en su camino. 1. Ama a los pecadores como Jesús lo hizo. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es mirar con desprecio a quienes viven en pecado. Nos resulta fácil amar a quienes piensan como nosotros, pero ¿qué pasa con aquellos que han caído en el pecado, que se han alejado de Dios o que han cometido errores que consideramos imperdonables? Jesús nunca rechazó a los pecadores. Él se acercó a ellos con amor, sin juicio, sin condena. Cuando los fariseos murmuraban porque Jesús comía con publicanos y pecadores, Él respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Jesús entendía que el amor y la misericordia son el puente hacia la transformación. No podemos cambiar a las personas desde la distancia, sino desde la cercanía. En lugar de juzgar, Él les ofrecía gracia. En lugar de señalar sus errores, les mostraba el camino de regreso a Dios. 2. Muestra compasión por los marginados. Jesús no solo amó a los pecadores, sino que se acercó a los marginados, a los pobres, a los enfermos y a los rechazados. La sociedad de su tiempo despreciaba a los leprosos, evitaba a los pobres, ignoraba a los niños y condenaba a las mujeres en pecado. Pero Jesús rompió todas esas barreras con amor. Cuando un leproso vino a Él suplicando sanidad, Jesús no solo lo sanó, sino que lo tocó. Mateo 8:3. Algo impensable en su época, pues los leprosos eran considerados impuros. Pero el amor de Jesús no temía el contacto con los rechazados, porque sabía que su toque traía sanidad, restauración y dignidad. En otra ocasión, una mujer que había sufrido una hemorragia por 12 años se atrevió a tocar el manto de Jesús con la esperanza de ser sanada. En lugar de reprenderla, Jesús se detuvo, la miró y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Lucas 8:48. La llamó hija, le dio identidad, restauró su dignidad. Ese es el amor de Dios en acción. Tercera, perdona a tus enemigos. De todas las formas de amor que Jesús nos enseñó, el perdón es una de las más difíciles de aplicar. Amar a los amigos es fácil, pero ¿qué pasa con aquellos que nos han herido, traicionado o humillado? Jesús nos dejó el mayor ejemplo de amor al perdonar incluso a sus verdugos. Mientras estaba en la cruz, desangrándose y sufriendo, en lugar de maldecir o pedir justicia, oró por sus enemigos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este es el amor en su forma más pura, amar incluso a aquellos que nos han causado dolor. No porque lo merezcan, sino porque el amor verdadero no guarda rencor. En otra ocasión, Jesús enseñó: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». Lucas 6:27-28. Este es el nivel más alto del amor. No responder con odio, sino con bendición. No buscar venganza, sino desear el bien. El amor incondicional no tiene espacio para el rencor. Primero, sepa un tiempo diario para estar con Dios. Hay demasiadas distracciones en el mundo, demasiadas voces compitiendo por nuestra atención, demasiadas preocupaciones que llenan nuestra mente. Pero si queremos conocer a Dios, si queremos ser llenos de su presencia, necesitamos intencionalmente hacer espacio para Él en nuestro día. Jesús, a pesar de estar rodeado de multitudes y de tener una agenda de milagros,
enseñanzas y confrontaciones con los fariseos, siempre apartaba tiempo para estar a solas con el Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús nos enseñó que la oración no es algo que sucede espontáneamente en medio de la rutina. Es algo que debemos priorizar. Quizás al principio te cueste. Quizás sientas que no sabes qué decir, que no sientes nada especial, que el tiempo parece pasar lento. Pero no te rindas. Lo que hoy comienza como disciplina, mañana se convertirá en deleite. Un día descubrirás que la oración ya no es una carga, sino el lugar donde tu corazón encuentra descanso. Haz una cita con Dios cada día. Puede ser en la madrugada, puede ser en la noche, puede ser en cualquier momento en que puedas estar a solas con Él. No se trata de repetir palabras vacías, sino de abrir tu corazón, de contarle todo, de escuchar su voz en lo profundo de tu ser, porque cuando te acostumbras a buscarlo, su presencia se acostumbra a estar contigo. 2. Aprende a orar en todo momento. Uno de los errores más grandes que cometemos es limitar la oración a momentos específicos. Pensamos que solo podemos orar en la iglesia, en nuestra habitación, cuando estamos de rodillas o con la Biblia abierta. Pero Jesús nos mostró que la oración no es un evento, es un estado del corazón. No es algo que hacemos solo en la intimidad, sino algo que nos acompaña en cada momento del día. Jesús caminaba orando, hablaba con el Padre mientras iba de un lugar a otro, mientras enseñaba, mientras sanaba, mientras vivía. Su vida entera fue una conversación ininterrumpida con Dios. Y eso es lo que debemos aprender. No tienes que esperar hasta la noche para hablar con Dios. No tienes que esperar el domingo en la iglesia para levantar una oración. Habla con Él mientras manejas, mientras trabajas, mientras caminas por la calle. Dile lo que sientes en el momento. Agradece por las pequeñas cosas. Pídele sabiduría en cada decisión. Cuando algo te alegre, cuéntaselo. Cuando algo te duela, entrégaselo. Haz de Dios tu primera opción, no tu último recurso. Pablo lo resumió en una frase simple pero poderosa: orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Esto no significa que pases todo el día de rodillas, sino que vivas en un estado constante de conexión con Dios. Cuando aprendes a incluirlo en cada aspecto de tu vida, su presencia se vuelve real, su voz se hace clara y el Espíritu Santo se mueve con poder en ti. Tercera, ora con fe, sin importar lo que sientas. A veces oramos y no sentimos nada. A veces pedimos y no vemos respuestas inmediatas. A veces nos arrodillamos y parece que el cielo está en silencio. Pero aquí está el secreto. El poder de la oración no está en lo que sientes, sino en lo que crees. Jesús enseñó que la oración efectiva es aquella que no se rinde, la que no se detiene ante el aparente silencio de Dios. En Lucas 18, 1-8, contó la parábola de una viuda persistente que insistía ante un juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia, y concluyó con estas palabras: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios no ignora las oraciones de sus hijos. Él oye cada clamor, Él ve cada lágrima, Él conoce cada petición. Pero quiere que aprendas a confiar, a perseverar, a seguir orando aun cuando no veas nada moverse. No dejes de orar porque no sientes algo especial. No dejes de orar porque la respuesta tarda. Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Está preparando lo que necesitas incluso cuando el camino parece oscuro. La oración no es magia, es fe en acción. Si quieres ver la presencia del Espíritu Santo manifestarse en tu vida, ora con fe. Ora cuando sientas su presencia y ora cuando todo parezca seco. Ora con la certeza de que Dios escucha y de que su tiempo es perfecto. Y cuando menos lo esperes, el cielo responderá. Aptitud. Número 5. La fortaleza y el dominio propio. Hay batallas que no se pelean con espadas ni con fuerzas humanas. Hay tormentas que no se calman con palabras vacías ni con simple determinación. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti querrá rendirse, en los que tu carne te arrastrará hacia la desesperanza, en los que la presión del mundo intentará doblegarte. Y es en esos momentos donde la fortaleza y el dominio propio se convierten en tu refugio, en tu escudo, en tu ancla.
Sin fortaleza espiritual te derrumbas, sin dominio propio te pierdes. Pero cuando estas dos virtudes están en ti, la presencia del Espíritu Santo fluye con poder en tu vida. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que su Espíritu nos fortalecería para resistir. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo a Timoteo 1:7. La presencia del Espíritu Santo no reposa sobre los débiles de corazón, sobre los que se dejan llevar por cada emoción pasajera, sobre los que son dominados por sus impulsos. El Espíritu Santo se manifiesta en aquellos que han aprendido a mantenerse firmes, en aquellos que, aunque el mundo se desmorone a su alrededor, permanecen en pie. Nadie encarnó esta fortaleza y dominio propio mejor que Jesús. Desde su nacimiento hasta la cruz, cada paso que dio estuvo marcado por una determinación inquebrantable. Jesús no se dejó vencer por la oposición, no se dejó arrastrar por las tentaciones, no se dejó dominar por el miedo o el dolor. Su vida entera fue una demostración de fuerza espiritual y control absoluto sobre sí mismo. Y si queremos atraer la presencia del Espíritu Santo, debemos aprender a vivir como Él vivió. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, Jesús no se dejó llevar por sus deseos ni por la debilidad de su cuerpo. Había ayunado 40 días y 40 noches. Su carne estaba agotada. Su cuerpo clamaba por alimento, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. El diablo intentó seducirlo con la necesidad más básica, el hambre. Le ofreció pan, pero Jesús no se doblegó. Le ofreció poder, pero Jesús no se dejó deslumbrar. Le ofreció una salida fácil, pero Jesús no comprometió su propósito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos el dominio propio en su máxima expresión. Jesús no dejó que su cuerpo dictara sus decisiones, no permitió que sus emociones lo desviaran, no dejó que la voz del enemigo tomara control. Su fortaleza no venía de sí mismo, sino de su comunión con el Padre, y esa es la misma fortaleza que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó insultos, traiciones, rechazos, lo llamaron blasfemo, lo quisieron apedrear, lo echaron de su propia ciudad. Pero nunca perdió el control, nunca reaccionó con odio, nunca se dejó llevar por la ira. Dominó sus palabras, dominó sus pensamientos, dominó sus emociones. Pero el momento donde su fortaleza y dominio propio se manifestaron con mayor poder fue en Getsemaní. Allí, en la agonía de la noche antes de la crucifixión, Jesús sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Su espíritu estaba en batalla, su carne le pedía escapar, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Sudó sangre, clamó al Padre, sintió la carga de la cruz antes de cargarla físicamente. Y en ese instante, en ese momento de prueba extrema, su fortaleza interior lo sostuvo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está la esencia del dominio propio. Saber que puedes huir, pero elegir quedarte. Saber que puedes responder con ira, pero elegir el silencio. Saber que puedes tomar un camino fácil, pero elegir la voluntad de Dios. Jesús no fue crucificado porque no tuviera opción. Él mismo dijo que podía pedir legiones de ángeles para salvarse, pero no lo hizo. No porque fuera débil, sino porque su dominio propio y su fortaleza eran más grandes que cualquier tentación de escapar. Y fue precisamente esa firmeza la que permitió que el Espíritu Santo se manifestara con poder a través de su sacrificio. Si queremos atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, debemos aprender a vivir con esa misma fortaleza. No podemos ser creyentes que se rinden ante el primer obstáculo. No podemos ser personas que se dejan arrastrar por cada emoción, por cada tentación, por cada palabra de desánimo. El Espíritu Santo no llena a los inestables, sino a los que han decidido ser firmes en su fe. Cultivar esta actitud no es fácil, pero es posible. Primero, debemos aprender a dominar nuestros impulsos. No podemos dejar que nuestras emociones nos controlen. Cuando la ira quiera gobernarte, detente. Cuando el temor intente paralizarte, avanza. Cuando la tentación se haga fuerte, resiste. No actúes basado en lo que sientes en el momento. Actúa basado en la voluntad de Dios. Segundo, debemos aprender a depender de Dios en lugar de nuestra propia fuerza. Jesús no venció por sí mismo,
Venció porque su comunión con el Padre era inquebrantable. No intentes ser fuerte con tus propias fuerzas porque fallarás. Sé fuerte en el Señor. Busca su presencia. Deja que su Espíritu Santo te fortalezca. Y tercero, debemos aprender a perseverar. La vida cristiana no es un sprint, es una carrera de resistencia. Habrá momentos difíciles, habrá temporadas de prueba, pero no puedes rendirte. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda a Jesús en Getsemaní. Recuerda que su fortaleza lo llevó a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. El Espíritu Santo se mueve en aquellos que han decidido ser inquebrantables, en aquellos que, aunque caigan, se levantan, en aquellos que, aunque duela, siguen adelante, en aquellos que han aprendido que la verdadera fuerza no está en la carne, sino en el Espíritu. Hoy Dios te está llamando a ser fuerte, a dominar tu carácter, a resistir la tentación, a mantenerte firme en su presencia. No te rindas, no dejes que las emociones te gobiernen, no permitas que el miedo dicte tu destino. Permite que el Espíritu Santo sea tu fortaleza, permite que su poder te sostenga. Y cuando aprendas a vivir con dominio propio, cuando desarrolles una fortaleza inquebrantable, cuando decidas no ceder ante la carne sino caminar en el Espíritu, verás cómo su presencia se derrama sobre tu vida como nunca antes. Porque Dios habita en aquellos que han decidido ser fuertes en Él. Y donde está su presencia, hay poder, hay victoria, hay gloria. Si realmente deseas atraer la presencia del Espíritu Santo a tu vida, necesitas aprender a cultivar esta aptitud. No es algo que sucede automáticamente, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Es una disciplina, una búsqueda, una rendición diaria a Dios. Aquí te comparto 3 prácticas fundamentales que te ayudarán a desarrollar la fortaleza y el dominio propio en tu vida espiritual. 1. Aprende a vencer la carne con el Espíritu. Nuestro mayor enemigo no siempre está afuera. Muchas veces, la mayor lucha ocurre dentro de nosotros mismos. La carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra. Nuestra naturaleza caída quiere comodidad, placer inmediato, reacciones impulsivas. Pero el Espíritu Santo nos llama a algo más alto, a ser gobernados por Dios, no por nuestros deseos. Jesús nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en seguir lo que sentimos en el momento, sino en sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, el diablo le ofreció alimento en medio de su hambre, gloria sin sufrimiento, un camino fácil sin cruz. Pero Jesús resistió, no porque no sintiera la necesidad, sino porque sabía que su propósito era más grande que su deseo momentáneo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? No tomes decisiones basadas solo en lo que sientes. Consulta a Dios antes de actuar. Aprende a decir no a tu carne. No todo lo que deseas es lo mejor para ti. Cuando enfrentes tentaciones, recurre a la palabra de Dios. Jesús venció citando la Escritura, y tú también puedes hacerlo. No vivas según tus emociones. Aprende a dominar tus palabras, tus reacciones, tus pensamientos. El Espíritu Santo se mueve con poder en aquellos que han aprendido a sujetar su carne a la voluntad de Dios. 2. No te dejes sacudir por las circunstancias. Una persona fuerte no es aquella que nunca enfrenta problemas, sino aquella que, aunque vengan tormentas, permanece firme. Jesús nos enseñó que la vida cristiana no es fácil, que vendrán momentos de prueba, momentos en los que el miedo querrá gobernarte, momentos en los que las dudas intentarán hacerte tambalear. Pero si tu vida está cimentada en Dios, ningún viento te derribará. Jesús usó la parábola de la casa sobre la roca para mostrarnos la importancia de tener un corazón firme. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. No se trata de si la tormenta vendrá, se trata de si estás preparado para resistirla. Y la clave para desarrollar fortaleza espiritual es mantener tu mente firme en Dios. Tercero, cultiva una vida de oración y ayuno. Fortalece tu espíritu por encima de tu carne. Jesús sabía que la clave para mantenerse fuerte no estaba en su propia determinación, sino en su relación con el Padre.
Nunca permitió que la presión del mundo apagara su comunión con Dios. Oraba constantemente. Se apartaba para buscar su presencia. Ayunaba para mantener su espíritu por encima de su carne. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un niño endemoniado, Jesús les enseñó algo clave: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Aquí nos revela un principio espiritual profundo. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con una vida de oración y entrega total a Dios. El ayuno y la oración no son simples disciplinas religiosas, son herramientas para fortalecer tu espíritu, para alinear tu vida con la voluntad de Dios, para desarrollar dominio propio y autoridad espiritual. El Espíritu Santo se derrama con mayor intensidad sobre aquellos que han aprendido a vivir en oración y ayuno, porque han decidido depender completamente de Dios. Cuando miramos la vida de Jesús, encontramos el modelo perfecto de cómo atraer la presencia del Espíritu Santo. Cada una de sus aptitudes nos enseña que Dios no derrama su gloria sobre corazones fríos, distraídos o indiferentes, sino sobre aquellos que han decidido rendirse completamente a Él. Jesús vivió en una entrega total, en una obediencia radical, en una búsqueda constante de la voluntad del Padre. No había en Él orgullo ni autosuficiencia, sino humildad y dependencia absoluta. No había temor ni inestabilidad, sino fortaleza y dominio propio. Jesús no solo atrajo la presencia del Espíritu Santo, sino que vivió lleno de ella, en cada palabra, en cada milagro, en cada acto de amor. Si queremos que la presencia de Dios repose sobre nuestra vida, necesitamos aprender de su ejemplo. No podemos ser creyentes tibios, no podemos vivir en la superficialidad, no podemos esperar el fuego del Espíritu sin primero rendir nuestro corazón. Debemos cultivar una vida de oración constante, desarrollar humildad, amor incondicional, pasión por el reino, fortaleza espiritual y dominio propio. Dios se derrama sobre los que lo buscan con desesperación, sobre los que han decidido ser como Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres seguir aprendiendo más sobre la presencia del Espíritu Santo, te invito a suscribirte al canal. No olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan recibir esta palabra y ser transformadas por el poder de Dios. Juntos, sigamos creciendo en la fe y buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.